Bueno, creo yo que estamos en contacto con el doctor Marcelo López Mesa. Buenos días, doctor. ¿Usted me escucha? Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, un gusto poder conversar con usted. Es la primera vez que lo hacemos desde nuestro programa, así que le damos la bienvenida y le agradecemos además la amabilidad que ha tenido de contactarse con nosotros. Como ya lo he presentado, y usted se conoce mejor que nadie, voy a omitir esa parte y voy a ir directamente a mi primer consulta, por el cual justamente quería conversar con usted. El pasado 29 de agosto se cumplieron 27 años de la muerte de un gran jurista argentino, Carlos Santiago Nino, y en 1992 escribió Un país al margen de la ley. Mi primera pregunta es, ¿seguimos siendo los argentinos un país al margen de la ley? Desafortunadamente, más incluso que lo que decía Nino. Uh-huh. Nino era una persona, para poner en contexto a la audiencia, Nino era una persona que en su día fue visto como un candidato muy firme a la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh, sí. Y falleció en una circunstancia impensada en Bolivia, al bajar de un avión, le dio un ataque y falleció. Claro, Y sí. era una persona con una penetrante inteligencia que describió a la perfección la sociedad argentina en ese libro que se hizo clásico. Sí. Cuando hablaba sobre la anomia, ¿no? O sea, la falta de cumplimiento Uh-huh. de la ley. Así Y me es. acuerdo un párrafo de ese libro que decía que lo que más caracteriza, o lo que mejor caracteriza a un país en cuanto al cumplimiento de sus normas, es la forma como se transita por sus calles Uh-huh. y rutas. Cuando uno ve, bueno, ahora en este momento estamos con el tema de la pandemia, esta situación tan especial que ha hecho que caiga la cantidad de muertos y de heridos en accidentes de tránsito. Pero este país, en los últimos 40 años, ha tenido, por ejemplo, en materia de accidentes de tránsito, una tasa altísima de muertos y de heridos cada año, que Sí. ronda entre 7.000 y 8.000 muertos, entre 7.000 y 8.000 muertos, va cerca de los 8.000 casi siempre, Sí. y años que llegan a los 100 o 120.000 heridos. Entonces se circula muy mal por las calles. Lo cual da un índice de que la ley se cubre muy poco, porque digamos, la calle es el territorio de el sálvese quien pueda, de la ley del más fuerte. Sí. Pero en la pandemia, además de esto que visceralmente nos caracteriza, en la pandemia lo que también hemos visto es que las autoridades en ocasiones no han cumplido la ley. Claro. Hay provincias en que, por ejemplo, se han hecho allanamientos sin orden judicial, la provincia de Chubut, por ejemplo, donde ha habido donde ha habido un incumplimiento de normas constitucionales, de garantías constitucionales, de derechos de transitar y otros que realmente han hecho ver que el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución en nuestro país es, digamos, episódico. Pero da la impresión de que está inserto en nuestra cultura. Lo vemos también, usted lo dice muy bien, en las calles se ve absolutamente por la falta de respeto de las velocidades máximas, porque se pasan los semáforos en rojos. También lo vemos en el tema de los impuestos, donde todo el mundo trata de eludir el pago de impuestos, o el propio Estado que paga en negro. Y a veces, incluso de manera superficial, esto que voy a observar, pero el presidente que ha hecho tanto hincapié en preservar la distancia, en mantener los barbijos, se saca fotos, muchas, en las cuales aparece con otra gente sin barbijo, ¿no? Da la impresión de que está inserto ya en nuestro ser. ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo usted piensa que podríamos cambiar esto y decir, bueno, son las reglas de juego y las cumplimos todos? Se llegó un presidente argentino muy famoso, muy conocido, llegó a decir que en Argentina hay dos formas, digamos, de conducirse de la gente. Una para cuando la ven y otra para cuando no. Y es así, en el fondo es así, digamos, la picardía, la viveza criolla, el que puede tratar de zafar o de no cumplir,
lo hace. O sea, no, en otros países el cumplimiento de la ley es innegociable porque tiene aparejado, digamos, severísimas sanciones. Fíjese las veces que algún argentino ha hecho algunas cosas que se hacen acá, en otro lado, en otro país, ha tenido gravísimas consecuencias. Me refiero, por ejemplo, al caso de Uruguay. Ujú. Fíjese, por ejemplo, accidentes de tránsito por muertos o así en Uruguay, y ha terminado argentinos presos. Sí, ¿Se sí. acuerda de un conocido relacionista público? Hace unos años que en Punta del Este protagonizó un episodio con 2 muertos, Sí, que en una disputa, digamos, de pareja, accionó el freno de mano con el auto en movimiento, el auto se deslizó y mató a 2 que iban en una moto. Todo, tuvo varios años preso, y en condiciones normales, allá no hay excepciones. sí, Entonces, sí. yo creo que acá lo primero que habría que hacer es cumplir las normas. Si no se cumplen las normas es muy difícil. Ahora vayamos a un escalón más profundo, digamos, ¿no? Cuando usted, creo que en la Argentina, y no vamos a partidizar este comentario que quiero hacer, ni inducir a que se trata de algo partidario o cosa por el estilo, pero en la Argentina es indudable que en la función pública ha desbordado los actos de corrupción. Y estos actos de corrupción en algunos casos pasan inadvertidos y en otros casos son denunciados a la justicia. Sin embargo, cuando van a la justicia, la cantidad de años que tarda la justicia en resolver estas cuestiones generan que, por ejemplo, algunas causas se caigan directamente por el paso del tiempo. ¿Cómo observa usted el cumplimiento justamente de la norma en el caso del poder que, por excelencia, debería ser el encargado de que la norma se cumpla a rajatabla, que es el Poder Judicial? ¿Cómo observa esta situación? Bueno, ahí pasan 2 cosas. La primera es que muchas veces el Poder Judicial tiene un criterio que es que a los gobiernos en ejercicio no se los investiga. Uh-huh. Normalmente, si, digamos, o se los investiga, pero muy lentamente, y entonces hasta que no abandonan el poder no se pone todo el foco en los actos anteriores. Esto es, digamos, algo que no ocurre en otros lados. Y en segundo lugar, el Poder Judicial tiene el criterio de que los plazos son indicativos para ellos, que no son perentorios. Los plazos son perentorios para los demás, pero no para el Poder Judicial. Una prueba clara está lo que está pasando en este momento con la Corte Suprema de Justicia en el caso del Persaltum. Sí. Ejemplo, que parece ser que hace un mes que está este tema abierto y los plazos, como digo, parecieran ser indicativos. Entonces, en la medida en que no haya una cercanía temporal entre la decisión y los hechos que han ocurrido, la gente tiene la noción de que la justicia no llega o digamos es simplemente no algo que va a ser fatal, sino algo que eventualmente pueda pasar. Y la cuestión se diluye. Le voy a dar un dato. El 5 de noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia falló un caso sobre daños y perjuicios derivados de la libertad de expresión, o mejor dicho, derivados del exceso en la expresión. El caso García contra La Arena, el diario de Santa Rosa. Sí, sí, lo conozco bien. Los hechos habían pasado en el año 2002. ¿A usted le parece que esto puede ser? Y no, claramente. 17 años después, pero la gente puede pensar, bueno, fue un caso. No, es bastante común. Claro. Es bastante común. Por ejemplo, hay varios casos que se han fallado últimamente en donde la Corte tuvo que resolver respecto de la aplicación del Código Civil y Comercial, y eran casos que estaban trabados en la Corte desde el año 2015, al menos. O sea, 4 años, 5 años en la Corte esperando. Sí, sí, sí. Imagínense que si esto es así en temas de derecho civil, imagínense en temas que tienen que atravesar la Corte de Casación, la Cámara de Casación, la Cámara Federal, la primera instancia, o sea, se hace eterno.
Sí. Y esto ha desprestigiado al Poder Judicial también. Entre otras causas. ¿Y no le parece a usted que también es una invitación al incumplimiento de la norma el hecho de tanta impunidad? Eventualmente, como digo, si uno ve la cantidad de condenas judiciales sobre los casos que normalmente se tramitan, creo que aproximadamente es del 3%. Mm. O sea, es un índice bajísimo. Claro. O sea que violentar la ley implicaría que uno tiene solo un 3% de probabilidades de ser penado y un 97% de estar en el contexto de la impunidad. La verdad que no puede funcionar una sociedad de esta manera. ¿Y por qué cree que la gente está tan desencantada? Uh-huh. Y ahora con el tema de la pandemia ha sido todavía peor. Porque hay digamos, algunas provincias y la justicia federal donde directamente son inhallables. Claro. En estos casos. Vaya uno a pedir una urgencia o alguna cosa, es muy difícil. ¿Usted ha pasado de todo, incluso en la pandemia ha pasado de todo. Lo que se ha quedado claro es que la Argentina no estaba preparada ni mínimamente para una cosa así. Y usted me dirá, ¿y quién estaba preparado? Brasil, sí. Yo en el año 2014 fui de visita oficial, cuando yo todavía era juez de cámara, fui en visita oficial a el Poder Judicial Federal de la Cuarta Región de Brasil, la Cuarta Región, con sede en Porto Alegre. Ajá. Y le puedo asegurar que uno sentía sana envidia, si es que la envidia puede ser sana, ¿no? Porque uno veía, o sea, ellos tramitaban en aquel momento los juicios en promedio desde primera instancia, o sea, desde que empezaba la causa hasta la sentencia definitiva de cámara en 8 meses. 8 meses. Porque había 8 meses, porque habían pero no en un caso, en todos. Claro. Porque habían digitalizado la justicia. Ya entonces, 2014, tenían una maravilla de sistema, lo habían inventado ellos, les había salido $10 millones de costos, nada más. Habían suprimido el papel, una sola mesa de entrada para todo el edificio, y lo único que se hacía en papel era el traslado de la demanda, o la denuncia, por ejemplo, nada más, después era todo electrónico. Y claro, uno dice, esta gente ya estaba preparada. Sí. Ya llevaban años funcionando con esto. Acá empezaron a los ponchazos. ¿Y por qué nosotros, yo siempre digo, a nadie se le ocurriría inventar la rueda o la pólvora, porque ya están inventadas? Las cosas que se hacen bien en otros lugares, ¿por qué no se pueden copiar, adaptar, lógicamente, y hacer aquí también? Por los intereses creados. Muchos intereses creados. O sea, ¿usted diría que la justicia también es una corporación en sí misma? En alguna medida, sí, claro. Yo le hago una semblanza de cómo funcionaba este asunto de los juzgados. Cada juzgado, digamos en Brasil, en la Cuarta Região, tenía más o menos 9 personas, cada juzgado, entre el juez, secretario y los empleados, 9. Eran 9 puestos informatizados. Es decir, cada uno era un escritorio que tenía 2 pantallas, una computadora importante con 2 pantallas. La pantalla de la izquierda era donde ya entraba directamente el dato final, es decir, tenía la pantalla de la derecha en la cual se iba trabajando causa por causa y a la vez que se le daba el enter, estaba aprobado y pasaba a la otra pantalla, donde ya era intangible, ya no se podía tocar más. Bueno, la gente que manejaba esto eran todos abogados. Claro. No había empleados que no fueran abogados. Si uno siquiera planteara una cosa así aquí en Argentina, habría un escándalo. ¿Y por qué? Porque en el, digamos que... Imagínese el gremio judicial. Lo hemos entrevistado aquí a Julio Piumato, pero no le hemos preguntado específicamente de esto. Le voy a preguntar la próxima vez. Imagínese el gremio judicial si permitiría una cosa así. Yo tampoco digo que esto se pueda hacer de un día para el otro.
obviamente, Claro. tampoco va a prescindir de toda la gente que trabaja. Sí, sí. Pero me refiero, yo lo veo como ciencia ficción, una cosa así entre nosotros, porque conozco el asunto. He Podri- estado mucho tiempo en el Poder Judicial, 14 años de mi vida. Mm. Podría plantearse de todas maneras hacia adelante y también darle una oportunidad a muchos de quienes hoy son empleados a que hagan una carrera universitaria. Sí, yo incluso he visto en algunas provincias que incluso algunos jueces que espontáneamente, es decir, sin que haya ninguna regla, ninguna norma que lo diga, algunos jueces que han dicho que para ellos solamente los próximos nombramientos van a ser hechos en personas que sean abogadas, y para un escándalo. Mm. Pero ¿cómo? Que entonces, ¿dónde está la posibilidad de la gente? O sea, imagínense si uno estableciese una norma directamente que diga, bueno, de acá más todos los que entran a tribunal son abogados. Porque vamos a ir a este modelo. Y porque evidentemente se habló de una reforma judicial que lógicamente está latente allí, pero siempre está sospechada de intereses secundarios, digamos, que sea para buscar inmunidad, sea para, digamos, para que el Poder Judicial se subordine al poder político, evitando ese principio supuestamente sagrado que es la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué piensa usted que no se abre un debate sano, aunque lleve 1 o 2 años, sobre una reforma judicial profunda, lo cual implicaría para la Argentina un salto cualitativo desde lo institucional que nos pondría realmente en una situación mucho mejor, aunque no fuera de un día para el otro, pero de todas formas marcaríamos una tendencia? ¿Cuándo ha visto usted en los últimos 40 o 50 años que se abra un debate sobre determinados temas que vea importante, trascendente, y ese debate haya sido un debate sensato, digamos desinteresado, un debate que no esté plagado de chicanas? Bueno. Sí, es muy difícil recordar algo por el estilo. Es casi una utopía, aunque es sensato. Usted lo dijo hace un rato cuando comenzó la entrevista. Aquí en este país todo se decodifica en clave de partidismo. Entonces no hay cosas que sean buenas o malas en sí mismas, sino que parece que las cosas son buenas o malas según quien las haga. Ese es un error. Sí. Claramente es un error. Entonces, claramente es un error. Entonces todo es, digamos, decodificado en términos de pertenencia. Estos son los nuestros, entonces está bien que hagan cualquier cosa. Y no son los de los otros, entonces cualquier cosa que hagan está mal. Y entonces los debates están viciados por una suerte de, digamos, de, ¿cómo decirlo? Una suerte de confusión respecto de qué es lo trascendente, respecto de qué es lo que debe buscarse. Y otra cosa que debo decir es que es muy difícil trabajar en los parlamentos, en las legislaturas, cuando los sujetos que integran esos organismos salen de una sábana. Claro. O sea, en la medida en que los diputados, incluso los senadores, sigan saliendo de una sábana, y que la sábana esté digitada por el partido, y que entonces el mérito que la persona tiene que hacer para ser incluida en ese lugar tiene que ser con el partido, es muy difícil que luego pueda hacer un debate independiente, una persona que haga gala de sus argumentos. ¿Por qué? Porque está de movida, digamos, el interés está puesto en permanecer en la política, en no ser eyectado, digamos, del cargo que la persona ejerce. Si el voto fuera individual para cada diputado y cada diputado tuviera que responder ante su electorado a título individual, ahí donde tiene que volver luego a la región donde o a la circunscripción donde lo votaron, sería muy diferente. Como en Estados Unidos. Bueno, sin ir a Estados Unidos le cuento, yo conozco mucho este tema porque tengo muchos años en política. Claro. Y yo comparto totalmente su criterio. El diputado debería ser uninominal por circunscripción. Y esto fue una propuesta de Julio Roca,
en 1904 se implementó, después fue cambiada, y se implementó, y por ejemplo el primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios, logra salir por la circunscripción que contenía el barrio de La Boca. Exactamente. Y lógicamente que al tener un vínculo directo con su elector, esa democracia representativa era concreta. En cambio hoy es abstracta, como dice usted, si nadie sabe en una lista sábana quiénes son los candidatos. Así es. Y para ser candidato, le voy a hacer una observación. Para ser candidato en la Argentina no hay que andar bien con el partido, hay que andar bien con el caudillo. Hay que andar bien con el caudillo, que es el que arma la lista. Y entonces esto efectivamente yo creo que degrada la política, pero es muy difícil, porque lo he discutido, en el Congreso Nacional penetrar esto, cuando en realidad muchos diputados o senadores son más levantamanos que hombres representantes de su pueblo en capacidad de expresar argumentos. A mí alguna vez me han invitado a una sesión de comisión de la Cámara de Diputados a hablar sobre algún tema jurídico, y debo decirle que, por ejemplo, nosotros propusimos con mi maestro, con el profesor Trigo Represas, un proyecto de reforma parcial al Código Civil en el año 2006. Se tuvo media sanción de diputados en el 2007, que modificaba unos 20, 25 artículos, con la idea de actualizar el sistema legal del turismo para atraer gente, digamos, porque era una antiguaya eso, el Código Civil. Bueno, lo sigue, lamentablemente lo sigue haciendo. El Código Civil y Comercial no tomó buena nota de lo que habíamos propuesto, dijeron otra cosa. O sea, sigue siendo un sistema antiguo, pese a que el Código se reformó hace poco. Pero independientemente de eso, a lo que voy, las barbaridades que escuché de los diputados, de algunos diputados, en la sesión, era algo impensable. ¿Por qué? Porque estaban, se ve que, por lo que pude ver, estaban más preocupados por decir algo ingenioso que por escuchar lo que uno podía llegar a decir. Y entonces mezclaban argumentos, cosas que no tenían nada que ver. O sea, era una colección de muletillas. Claro, sí. Eso, y entonces, o sea, ¿qué debate es ese? El debate es cuando uno no está preocupado por anular al otro, sino por escuchar a ver si tiene alguna cosa interesante que decir. Claro. Quiero completar algo que usted dijo recién. El sistema de las circunscripciones uninominales, que puso en funciones el presidente Roca por primera vez en 1902, tuvo una segunda aplicación durante el gobierno peronista de 1951, creo, sí, donde fue alterado el diseño de las circunscripciones para tratar de que los diputados de la oposición sean menos. Sí. O sea que eso hay que hacer, eso sería bueno hacerlo, pero en la medida en que el diseño de las circunscripciones sea razonable, no sea visitado. Sí, es así, claramente. Porque si no se convierte en lo que se llama políticamente la yerrimandra. La yerrimandra es un dibujo de las circunscripciones uninominales que termina pareciendo un animal, porque tiene patas, iras, lenguas, o sea, de acuerdo a la conveniencia para incluir o excluir a determinados votantes. Sí, es así. Y eso es muy peligroso. Entonces, sí a las circunscripciones, en tanto el diseño de las circunscripciones sea correcto, sea el fidedigno. Sí, no. Y surge de un gran consenso entre las distintas fuerzas políticas. Sí, porque si no es una forma de retasear la cantidad de opositores electos, y pues no se debe. Claro. Ahora, me gustaría preguntarle por cuestiones que nos han ido pasando y que son, así como empezamos diciendo que la anomia se vivía en las calles, ¿no? Hoy también lo podemos ver en la sociedad, que hemos ido perdiendo, si usted quiere, debilitando la cultura del esfuerzo y del trabajo, esa que trajeron mis abuelos, yo ya soy abuelo también,
pero mis abuelos vinieron acá, algunos de Galicia, otros de Calabria, y vinieron en la idea de trabajar mucho, ¿verdad? Evidentemente su vida terminó siendo el trabajo, quizás en forma exagerada. Sin embargo, en los últimos tiempos, casi diría en las últimas décadas, se ha ido debilitando este concepto. Y este concepto está vinculado a otra institución que es muy importante, que es el sistema educativo. ¿Cómo usted piensa que debería jugar el sistema educativo en la recuperación de valores culturales que tienen que ver justamente con una forma de enfrentar la vida, y también con la institución, sobre la cual usted tiene más conocimiento, que es la justicia? ¿Cómo piensa que tendría que actuar el sistema educativo? En primer lugar, los argentinos solemos ser extremistas. Sí. Pasamos de incendiarios a bomberos y otra vez a incendiarios muy rápidamente. Entonces, los extremos aquí son, digamos, algo que lleva a oscilaciones pendulares. Entonces, esas oscilaciones pendulares hacen que las cuestiones que están en el medio no suelen ser muy apreciadas, porque al que está en el medio, al que es una persona moderada, se lo ve como un tibio. Sí. Sin embargo, en muchos casos la sociedad argentina debiera mudar hacia el centro. ¿Por qué? Porque en los extremos no suele estar la virtud, como decía Aristóteles, y medio veritas. Entonces, en Argentina hemos pasado de un régimen paternalista severamente, donde incluso los menores eran golpeados, en algunos casos fuertemente. Yo tenía amigos, por ejemplo, que los padres los bajaban lindo, a supuestos en que no se lo puede tocar a un niño ni con el pétalo de una rosa. Y los menores esto lo saben. Entonces, por ejemplo, los menores, cuando los padres están separados, hacen una verdadera competencia, a ver quién de los dos padres les da mejor trato y entonces obtienen cosas. Entonces, es muy difícil el problema de los menores en este momento de la sociedad argentina. Porque los menores están prácticamente huérfanos a su aire. No se les puede poner amonestaciones, no se los puede sancionar. El régimen de responsabilidad civil de los establecimientos educativos es salvaje. Ajá, ¿cómo es eso? Salvaje. Artículo 1767 del Código Civil y Comercial, que sigue muy de cerca al artículo 1117 del Código Civil, según su última reforma de 1997, donde el responsable, el titular del establecimiento educativo, responde por todo, por cualquier cosa que le ocurra a un menor dentro de la escuela, así sea culpa suya. Ajá. O así sea dolo de él o de otro menor, es decir, así sea el daño buscado por él o por otro menor. Lo cual es una locura, porque es una incoherencia absoluta. Mire, le voy a poner un ejemplo para que se entienda. En el Código Civil y Comercial hay una incoherencia que es brutal, que es la siguiente. El artículo 26 del Código le confiere a los menores la llamada mayoría de edad sanitaria. Es decir, que a los 16 años son considerados mayores para decidir todo lo que tenga que ver con su propio cuerpo. Claro. Pueden negarse a tratamientos, pueden prestar conformidad con cualquier tipo de tratamiento, sin ninguna intervención ni de sus padres ni de los jueces. Mayoría de edad sanitaria. Esto se tomó del derecho español, pero en el derecho español tenía cinco limitaciones importantísimas. Acá no, acá se pensó que había que darle totalmente la libertad. Pero por otro lado, estos menores que a los 16 son considerados mayores para lo que tenga que ver con su cuerpo, hasta los 18 son considerados, digamos, simples párvulos en lo que tenga que ver con la relación con la escuela. Entonces, la escuela responde por lo que a ellos les pase y por lo que ellos hagan, sin poder invocar, por ejemplo, el dolo de estas personas, porque a esa edad tienen, digamos, capacidad para discernir lo bueno de lo malo. Sí, claramente. Bueno, desde los 13 tienen este discernimiento en materia civil y desde los 10 en materia penal.
Bueno, pues no. Si mañana estos chicos se agarran a trompadas en el ámbito de la escuela y le meten un punzón en un ojo a un compañero a sabiendas, la escuela responde igual. Ah. Entonces, claro, el menor en la escuela puede hacer cualquier cosa. Está todo bien, no se le puede golpear, lo cual obviamente estaría bien a esta altura de la civilización. Sí. Pero sí que se lo pudiera sancionar. Sí, claro. Sin embargo, no se le puede poner ni amonestación. Entonces, claro, los chicos, los menores, están directamente, absolutamente descontrolados. Bueno. Y los problemas que causan, y cada vez va a ser peor, van a trascender la escuela. ¿Se acuerdan que llevó el arma en Carmen de Patagones a la escuela? Sí, sí. Y hizo una carnicería. Bueno, eso va a ser algo normal. Yo tenía un amigo que era celador de una escuela secundaria en un barrio de Neuquén. Y no, la verdad que era un hombre corpulento, grandote, y se llevaba bien con los pibes, los sabía tratar. Entonces, él tenía un arreglo. Él les dejaba, por ejemplo, tranquilos, no tenía problema con ellos, pero las armas las dejaban en un cajón antes de estar. Las armas las dejaban en un cajón. Claro, como en algunas escuelas de Harlem, por ejemplo, o de Bronx. Pero él decía, ¿y qué querés que haga? ¿Querés que haga la denuncia? Si hago la denuncia, esto termina de cualquier manera. Sí. Entonces, por lo menos así, yo me aseguro que en la escuela no pasa nada. Está todo bien. Y de hecho nunca pasó nada, en su escuela nunca pasó nada, o sea que alguna razón tenía. Sí, sí, lo que habla también de qué mal que estamos, ¿no? Porque realmente el sistema educativo tendría que estar discutiendo sus contenidos, y en cambio hoy lo que se discute es si se promueve a los chicos que tuvieron muy poquitas clases por Zoom, digamos, muy poquitas. Es un año desde el punto de vista pedagógico casi perdido, pero algunos dicen que no, que hay que promover a todos, y da la impresión de que también se ha perdido la idea de la buena calificación, es decir, que se promueve cuando el nivel de conocimiento adquirido por el alumno así lo justifica. Y así se va construyendo el mundo del conocimiento en el chico. Sin embargo, se lo promueve cuando al faltarle un escalón, lo más probable es que no pueda volver a subir el siguiente, por lo menos en aquellas materias como matemática, física, etcétera, que son materias que tienen una continuidad lógica en su evolución, y si usted se pierde alguno de los pasos, no puede continuar adelante. Esto también es parte de la anomia. Sí, sin duda. Yo pertenezco también a cuando usted hablaba recién de sus abuelos, mi abuelo era gallego. Uh-huh. Era no gallego de España, sino gallego de Galicia, ¿no? Sí, los míos también, de Galicia. Claro. Y por ejemplo, mi bisabuelo, por parte materna, era asturiano. Todos mis abuelos o bisabuelos eran españoles. Y a mí me enseñaron a trabajar antes de jugar, si se quiere. Sí. Yo a los 8 o 9 años ya colaboraba en el negocio gastronómico de mi abuelo, los fines de semana. Colaboraba modestamente en lo que podía, pero colaboraba. Sí. Y aprendí a ver un trabajo bien hecho. Yo aprendí a cocinar, dicen los amigos que han venido a comer a mi casa que cocino bastante bien. Muy bien. Yo aprendí a cocinar jugando. Le ayudaba a mi abuela con la pasta linda, a dar vuelta a la manija porque ella tenía un brazo mal, mi abuelo también tenía un brazo con reuma, entonces cuando hacían alguna carneada, por ejemplo, algún cerdo o algo, hacíamos factura de cerdo cartera. Entonces uno aprendió que tenía que colaborar modestamente en lo que pudiera, y que eso estaba bien. Sí. Y además, a mí me gustaba aprender cosas, porque mi abuelo siempre decía, hijo, uno nunca sabe. Quizás hasta el día de mañana sea tu sustento. Entonces, claro, uno aprendía que tenía que trabajar, que tenía que rebuscársela, que obviamente siempre buscando las cosas decentes, y que además había que cumplir. O sea, si una vuelta rompimos un vidrio jugando a la pelota con unos compañeros en un baldío, vino la señora a quejarse. Yo no le había dicho nada a mi abuelo en esa ocasión, y me ligué una paliza fenomenal, y una semana adentro sin salir. Entonces uno tenía la autoridad en la casa. Sí.
Hoy en día eso se ha perdido. Los padres no pueden ser amigos de los hijos. Los padres dicen padres. Y los hijos muchas veces están buscando un límite. Sí. Entonces, el hecho de hacer desaparecer de la vida del menor toda consecuencia. Yo obviamente no estoy a favor de los castigos físicos a esta altura. Pero sí, por ejemplo, qué sé yo, que de alguna manera el chico note que alguna consecuencia tiene que tenerlo, Sí. sacarle la play, no sé, qué sé yo, las cosas que más le puedan perjudicar hoy día. Porque si no, de otro modo, es todo risa, todo broma. Sí. Y cuando son grandes, o se dan contra la realidad a 180 kilómetros por hora, o terminan haciendo una macana grande. Hay un caso acá en Buenos Aires que es aberrante, de unos menores hace unos años que jugaban con un aire comprimido desde un balcón a ver quién le pegaba más cerca a unos obreros que estaban en un andamio. Y hasta que uno de los obreros se asustó y se cayó en un octavo piso. Qué horror. Entonces, fíjese usted cómo las bromas, un muchachito que yo conocía en La Plata, ponía los globos bombucha llenos de agua en el freezer, no para que se congelaran, hasta que se escarchillaran un poco. Y tiraba del quinto piso en la época de carnaval. Y toda una broma, una risa, qué bien, qué bárbaro, todo risa. Hasta que le pegó a uno que venía en moto, y el que venía en moto cayó a centímetros del paso de un colectivo. Que tranquilamente lo podía haber pasado por encima. Entonces, a veces cuando la cosa va creciendo, los menores creen que todo es risa, que todo es broma, que está todo bien. Y un día hacen una macana doble ancho. Así es. Doctor, el tiempo se me ha ido, pero no quería dejar de hacerle la verdad que un gusto hablar con usted, y me quedaron varias preguntas por hacerle, pero bueno, lo dejaremos si usted fuera tan amable para otra entrevista. Pero sí quería preguntarle cómo está viendo el tema de la libertad de prensa en la Argentina, que yo pienso que recuperada la democracia y consustancial con un régimen democrático, estaríamos todos de acuerdo en que la libertad de prensa no debería tener otros límites que estos que podríamos señalar desde el punto de vista ético, en fin. Sin embargo, en la Argentina hay como también una grieta entre quienes plantean la libertad de prensa es el escudo en el cual con el cual se defienden corporaciones económicas, mediáticas, que imponen la agenda que es de su interés a los argentinos. Y por otro lado, del otro lado dicen, bueno, el gobierno agrede nuestras posibilidades de expresión a través de distintos medios, y ahora, por ejemplo, a través de que está a cargo de Miriam Lewin, que se llama Nodio, una palabra que yo no desconocía completamente, pero que se incorpora a mi vocabulario. ¿Y qué piensa usted de todo esto? Bueno, fue el tema que yo elegí para mi disertación de ingreso a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. El paper se llama La libertad de expresión y sus desafíos. El que lo quiera leer está publicado en la página de la Academia Nacional de Ciencias o en un grupo de Facebook que se llama Derecho Civil Argentino, que ya superó los 33.600 miembros. ¿Qué digo yo allí? Que en este país, como dice Jorge Asís, el drama es que todos dicen la verdad cuando se trata de los otros. Entonces, muchas de las cosas que uno escucha son ciertas, pero cuando hablan de los otros. Entonces, es cierto que hay mucho discurso de odio, es cierto que hay mucha fake news, mucha noticia falsa, eso es cierto. Pero también es cierto que la libertad de expresión muchas veces es retaseada y que se le pone todo género de controles, digamos, informales, como por ejemplo el INADI. Acá en Argentina muchas veces, en vez de perseguir con el INADI la discriminación, se persigue simplemente la opinión. Sí. Eso en Estados Unidos no ocurre. ¿Por qué? Porque la opinión no es lo que se trata, digamos, normalmente cuando se habla de discriminación en Estados Unidos. La opinión es libre. Sí. Lo que sí se pune es el trato discriminatorio, que es otra cosa.
Acá por decir bedetonga, por decir gorda, por decir alguna otra palabra así, algún otro adjetivo, la gente ha sido llevada al INADI muchas veces. Y eso, en alguna medida, es un límite. Entonces, ¿qué creo con la libertad de expresión? Primero, que el debate sobre la libertad de expresión es ficticio. Como estamos hablando desde hace un rato. Sí. Es un debate ficticio. Porque no está enclavado en las coordenadas en que tendría que estar. Entonces, se discuten cosas que no tienen sentido. Porque los partidarios de la libertad de expresión dicen, no, porque la libertad de expresión debe ser absoluta. En ningún lugar del mundo civilizado la libertad de expresión es absoluta. Yo lo demostré en mi investigación. Desde 1919, la Corte Suprema de Estados Unidos le ha puesto límite a la libertad de expresión, en el caso Schenck. Después ha habido en 1960 Brandenburg y otros casos donde la libertad de expresión no es absoluta. Y, por ejemplo, no puede tener el curioso efecto de incitar a la violencia. Entonces hay límite. Lo mismo en el caso de Europa, los principios de Camden y otros fallos de la Corte Americana, de la Corte Europea, tampoco hace que la libertad sea absoluta. Ahora, no siendo absoluta, es mucho más plena de lo que es acá. Claro. Entonces es un debate que es ficticio. Yo le puedo asegurar, mira, a mí me perturbó mucho que descubriera que incluso ni en la facultad de Derecho los profesores nos hubieran dicho nunca que la libertad de expresión, incluso en la tierra de la libertad de expresión, que es Estados Unidos, tenía límite. Nadie nos dijo eso. Y es así. Entonces, uno dice, al final nos han engañado. Sí, vivimos engañados. Claro, ese es el problema, vivimos engañados. La gente cree que las cosas son de una manera que en realidad no son. Entonces, los debates son ficticios, han sido vaciados de sentido. Y en el fondo, ¿eso qué permite pensar? Que lo que estamos debatiendo, o lo que estamos asistiendo, es a un debate de intereses, no de derechos. Claro. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la posibilidad de haber conversado con nosotros en este programa La Brújula. Para mí fue un gusto y espero que podamos tener otra oportunidad en la cual seguir con estos y otros temas, dado que me parece que además de ser un jurista prestigioso, es un gran comunicador. Te agradezco mucho, el agradecido soy yo por la invitación y ha sido un placer verdaderamente conversar con usted. Muy bien, hasta pronto, gracias. Gracias, adiós. Bueno, ustedes lo han escuchado, hemos hablado con el doctor Marcelo López Mesa, y ahora vamos a la tanda de la radio.